Mi familia esperaba que yo criara a los 3 hijos de mi hermana mientras ella se divertía. Luego tuvieron el descaro de exigir que le comprara una casa después de gastar todo su fondo de jubilación en ella cuando me negué a pagar. Dijeron que me demandarían por todo lo que tengo. Hola a todos, mi nombre es Jennifer, tengo 35 años y hoy voy a contarles cómo mi familia intentó convertirme en niñera no remunerada y cajero automático para mi hermana irresponsable, y cómo sus exigencias eventualmente escalaron hasta el punto de amenazar con demandarme por negarme a comprarle una casa. Esta es una historia sobre favoritismo, sentido de derecho, límites y el momento en que finalmente dije basta. Nunca pensé que mis propios padres elegirían el estilo de vida cómodo de mi hermana sobre la justicia básica, pero aquí estamos. Y he terminado de ser el felpudo de la familia. Déjenme comenzar dándoles algo de antecedentes sobre mi relación con mi hermana menor, Melissa. Nos llevamos 3 años, y desde que éramos niñas, quedó claro que Melissa era la hija favorita. Ella era la bebé, la divertida, la mariposa social que siempre tenía amigos alrededor y sabía cómo encantar a nuestros padres para que le dieran lo que quisiera. Yo era la responsable, la estudiante de sobresalientes que nunca causaba problemas, le ayudaba en casa sin que me lo pidieran, que siempre hacía lo correcto. Y como en tantas familias, ser responsable significaba que me daban por sentada mientras el drama interminable de Melissa y sus demandas ocupaban el centro del escenario. Esta dinámica continuó en la edad adulta. Fui a la universidad con becas y trabajé a tiempo parcial para cubrir mis gastos porque mis padres dijeron que no podían permitirse ayudarme mucho. Me gradué con un título en contabilidad, conseguí un trabajo en una buena firma, ascendí con los años y eventualmente inicié mi propia práctica contable exitosa. Ahorré dinero, e invertí sabiamente, compré una casa modesta pero bonita y construí una vida estable y cómoda para mí misma. No soy rica de ninguna manera, pero tengo seguridad financiera y estoy orgullosa de lo que he logrado con mi propio trabajo duro. Melissa, por otro lado, abandonó la universidad comunitaria después de un semestre. Trabajó en empleos esporádicos de retail que renunciaba cuando le daba la gana, y pasó la mayor parte de sus 20 saliendo de fiesta y saliendo con una serie de chicos poco confiables. Para cuando cumplió 25 años, tenía 3 hijos de 2 padres diferentes, ninguno de los cuales se quedó o pagó manutención infantil consistente. Mis padres, en lugar de animar a Melissa a que organizara su vida, en lugar de permitirle tomar responsabilidad por sus elecciones, simplemente intervinieron para rescatarla una y otra vez. Pagaron su alquiler, compraron sus comestibles, cubrieron sus pagos de auto, pagaron guardería cuando ocasionalmente decidía trabajar, y básicamente financiaron toda su existencia. Mientras ella continuaba tomando malas decisiones, la situación de cuidado de niños comenzó hace unos 6 años, cuando el menor de Melissa era apenas un bebé. Melissa me llamó un viernes por la noche, llorando sobre cómo necesitaba desesperadamente un descanso y me preguntó si podía cuidar a los niños por el fin de semana. Lo hizo sonar como si estuviera al borde de un colapso, como si necesitara este tiempo para descansar y recuperarse. Siendo la hermana cariñosa que pensé que se suponía que debía ser, le acepté. Ese fin de semana se convirtió en algo regular. Cada pocas semanas, Melissa necesitaba que me quedara con los niños, a veces por una noche, a veces por un fin de semana completo, ocasionalmente por periodos aún más largos. Al principio, no me molestaba mucho. Amo a mis sobrinos. Son niños inocentes atrapados en medio del caos de su madre. Y quería ayudar, pero comencé a notar un patrón. Melissa no estaba usando este cuidado infantil gratuito para descansar o buscar mejor empleo o trabajar en mejorarse a sí misma. Lo estaba usando para ir a bares, fiestas, conciertos o viajes de fin de semana con su novio más reciente, básicamente viviendo como si no tuviera 3 hijos en casa que la necesitaban. Mientras tanto, yo estaba cancelando mis propios planes, pasando mis fines de semana alimentando, entreteniendo y cuidando a 3 niños enérgicos, y usando mi propio dinero para comprarles comida, actividades y cualquier otra cosa que necesitaran durante sus estancias. Melissa nunca se ofreció a reembolsarme por los gastos, nunca me agradeció apropiadamente.
y comenzó a tratar mi servicio gratuito de niñera como un derecho en lugar de un favor. Mis padres no solo sabían sobre este arreglo, lo alentaban activamente. Cuando comencé a resistirme, diciendo que necesitaba algunos fines de semana para mí misma, me hacían sentir culpable con frases como «la familia ayuda a la familia» y «esos niños necesitan estabilidad» y «eres tan buena con ellos». Melissa realmente depende de ti. Nunca parecieron considerar que tal vez Melissa debería depender de sí misma, o que tal vez su constante habilitación estaba evitando que creciera y tomara responsabilidad. Nunca parecieron importarles que yo tenía mi propia vida y mis propias necesidades, mi propio deseo de tener fines de semana libres para salir con alguien, viajar o simplemente relajarme después de trabajar 60 horas a la semana construyendo mi negocio. El punto de quiebre con el cuidado de niños llegó hace unos 2 años. Melissa me pidió que cuidara a los niños, por lo que dijo sería un fin de semana largo mientras asistía a la boda de una amiga fuera del estado. Acepté a regañadientes, pero entonces ese fin de semana largo se convirtió en una semana, luego 10 días. Dejó de responder mis llamadas y mensajes de texto. Tuve que tomar tiempo libre del trabajo, cancelar reuniones con clientes y reorganizar completamente mi vida para acomodar a sus hijos. Cuando finalmente regresó, descubrí que no había estado en ninguna boda. Había ido de vacaciones a México con su novio más reciente, publicando fotos en redes sociales todo el tiempo y divirtiéndose en la playa mientras yo lidiaba con sus responsabilidades parentales. Estaba furiosa. Le dije a Melissa que había terminado de ser su niñera gratuita, que necesitaba resolver su propio cuidado infantil y que no podía seguir abandonando a sus hijos para irse de fiesta como una adolescente. Inmediatamente fue llorando con nuestros padres, pintándome como la hermana cruel y egoísta que la estaba abandonando en su momento de necesidad. Mis padres me llamaron absolutamente furiosos, diciéndome que estaba siendo despiadada, que Melissa estaba luchando como madre soltera y necesitaba apoyo familiar, que debería estar avergonzada de darle la espalda a mis propios sobrinos. Intenté explicar sobre el viaje a México, sobre los años de abuso, sobre cómo este arreglo estaba habilitando la irresponsabilidad de Melissa, pero no querían escucharlo. A sus ojos, Melissa no podía hacer nada malo, y yo solo estaba siendo difícil. Me mantuve firme en mi límite, les dije que seguiría viendo a los niños para visitas planificadas, días festivos y ocasiones especiales, pero ya no estaba disponible para cuidados de niños de último minuto o estancias extendidas para que Melissa pudiera irse de fiesta. Esto causó una grieta masiva en la familia. Melissa apenas me hablaba. Mis padres estaban fríos y distantes, y fui pintada como la villana en las reuniones familiares. Pero me sentía más ligera, más libre, ya no atrapada en el papel de niñera no remunerada para alguien que no apreciaba ni respetaba mi tiempo y generosidad. Durante aproximadamente 1 año y medio, las cosas estuvieron tensas pero manejables. Me enfoqué en mi negocio, salí en serio con alguien por un tiempo, viajé a lugares que siempre había querido visitar, y generalmente disfruté la vida que había trabajado tan duro para construir. Vi a los niños ocasionalmente cuando Melissa realmente los traía a eventos familiares, aunque se aseguró de darme miradas frías todo el tiempo, como si la hubiera victimizado personalmente al negarme a continuar habilitando su estilo de vida. Entonces, hace unos 6 meses, mis padres llamaron y pidieron reunirse conmigo para cenar. Dijeron que necesitaban discutir algo importante conmigo y Melissa. Debería haberlo sabido que no iba a ser bueno, pero acepté reunirme con ellos. En esta cena, mis padres soltaron una bomba que me dejó absolutamente sin palabras. Explicaron que a lo largo de los años, habían gastado virtualmente todos sus ahorros de jubilación apoyando a Melissa, entre pagar su alquiler, cubrir sus cuentas, comprarle autos cuando chocaba o perdía los que ya le habían comprado, pagar los gastos de los niños y sacarla de varias emergencias financieras. Habían pasado por más de $300,000. Su fondo de jubilación estaba esencialmente agotado y ahora estaban preocupados por su propia seguridad financiera a medida que envejecían. Me sentí mal por ellos inicialmente, pero luego vino la parte que hizo hervir mi sangre. Dijeron que habían ideado una solución que ayudaría a todos. Querían que le comprara una casa a Melissa. No ayudar con un enganche,
no cofirmar una hipoteca, sino comprar directamente una casa que se pondría a nombre de Melissa. Su razonamiento era que si Melissa poseía su casa libre de deudas, no tendría gastos de alquiler, lo que le permitiría ahorrar dinero y ponerse de pie, y aliviaría la carga financiera de ellos. Sugirieron un presupuesto de alrededor de $250,000, lo cual me aseguraron era muy razonable para el área, y notaron que dado que tenía un negocio exitoso y no tenía hijos propios, ciertamente podía pagarlo. Me senté allí en silencio atónito mientras delineaban este plan como si fuera la cosa más lógica del mundo. Melissa, sentada frente a mí, tenía esta mirada expectante en su rostro, como si ya estuviera eligiendo colores de pintura para su nueva casa. Cuando finalmente encontré mi voz, dije absolutamente no. Expliqué que había trabajado increíblemente duro por mi dinero, que había tomado decisiones responsables toda mi vida, que había sacrificado y ahorrado mientras Melissa salía de fiesta y tomaba decisiones terribles, y que no iba a entregar $250,000 para recompensar su irresponsabilidad. Señalé que darle a Melissa una casa gratis no le enseñaría nada ni la motivaría a cambiar su comportamiento. Solo sería otro rescate masivo que le permitiría continuar evitando las consecuencias de sus elecciones. Mis padres estaban impactados por mi negativa. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que no podía creer que fuera tan egoísta, que se suponía que la familia se ayudaba mutuamente, que esencialmente estaba condenando a ellos, a Melissa y a los niños a la pobreza porque era codiciosa y quería acaparar mi dinero. Mi padre estaba enojado, diciendo que siempre había sido crítica con Melissa, que la miraba por encima del hombro porque ella había luchado, y que era mi deber como la hija financieramente más exitosa ayudar a mi hermana y, por extensión, ayudarlos a ellos ya que habían agotado sus recursos apoyándola. Melissa misma se fue en una diatriba sobre cómo siempre había pensado que era mejor que ella, cómo había juzgado sus elecciones de vida, cómo me había negado a ayudar con sus hijos cuando lo necesitaba, y ahora me estaba negando a ayudarla a obtener seguridad de vivienda. Realmente dijo que le debía esto porque me había beneficiado de ser la favorita al crecer, lo cual era tan absurdo que casi me río. No había sido la favorita, había sido la ignorada, mientras toda la atención y recursos iban a ella. Pero en la lógica retorcida de Melissa, mi éxito significaba que de alguna manera había tenido ventaja, y por lo tanto le debía compensación. Me levanté para irme, reiterando que no compraría una casa para Melissa, que esta conversación había terminado y que necesitaban aceptar mi decisión. Mi padre entonces dijo algo que me heló hasta los huesos. Me dijo que si me negaba a ayudar a Melissa voluntariamente, no tendrían más opción que emprender acciones legales contra mí. Afirmó que a lo largo de los años me habían proporcionado varias formas de apoyo, ayuda financiera durante la universidad que nunca había devuelto, dinero para mi primer auto, contribuciones al inicio de mi negocio, y que si lo sumabas todo, les debía fácilmente lo suficiente para cubrir el costo de la casa de Melissa. Dijo que ya había consultado con un amigo abogado que le dijo que tenían un caso. Estaba absolutamente estupefacta. Las afirmaciones eran en su mayoría fabricadas o enormemente exageradas. Sí, mis padres me habían dado unos pocos miles de dólares en total a lo largo de los años, dinero de cumpleaños, una contribución a mi primer auto que fue tal vez $2,000, pequeñas cantidades aquí y allá que siempre había considerado regalos, no préstamos. Nunca me habían dado dinero para mi negocio, lo había financiado completamente con mis ahorros y un pequeño préstamo bancario que había pagado en 3 años. La idea de que estas pequeñas cantidades a lo largo de décadas de alguna manera sumaban a ellos teniendo un reclamo legal por $250,000 era una locura. Pero la amenaza era real, y estaba claro que hablaban en serio. Salí de esa cena temblando de ira e incredulidad. Inmediatamente contacté a un abogado para entender mi posición legal. Mi abogada revisó todo y me aseguró que mis padres no tenían absolutamente ningún caso. Las cantidades que afirmaban haberme dado no estaban documentadas como préstamos. No había acuerdos firmados, ni términos de pago, nada que se sostuviera en la corte. Incluso si pudieran probar que me habían dado dinero, los regalos no son legalmente recuperables.
y el estatuto de limitaciones sobre cualquier reclamo potencial habría expirado hace mucho tiempo. Mi abogada me dijo que si intentaban demandarme, sería frívolo y probablemente sería desestimado rápidamente, posiblemente con sanciones contra ellos por presentar una demanda sin fundamento. Armada con esta información, envié a mis padres y a Melissa una carta formal de mi abogada explicando que no compraría una casa para Melissa, que cualquier demanda que presentaran sería frívola y sería defendida vigorosamente, y que si procedían con acción legal, contrademandaría por acoso y buscaría recuperar mis honorarios legales. También dejé claro que si continuaban acosándome sobre este asunto, no tendría más opción que cortar el contacto con ellos completamente. La respuesta fue predeciblemente dramática. Mi madre me llamó llorando histéricamente, diciendo que estaba destruyendo a la familia, y estaba eligiendo el dinero sobre mi propia sangre, y no me crió para ser tan fría y despiadada. Mi padre me envió mensajes de texto enojados sobre cómo era desagradecida por todo lo que habían hecho por mí, cómo estaba abandonando a mi hermana y sus hijos, y cómo me arrepentiría de esta decisión cuando se fueran y no tuviera familia. Melissa publicó mensajes vagos en redes sociales sobre miembros de familia tóxicos y traición, claramente tratando de reunir simpatía de sus amigos sin contarles la historia completa. Miembros de la familia extendida comenzaron a contactarme, algunos para apoyarme una vez que escucharon la historia completa, otros para presionarme a hacer lo correcto y ayudar a Melissa. Varios de mis tíos me dijeron en privado que habían visto esta dinámica desarrollarse durante años, que siempre se habían sentido mal por mí siendo dada por sentada mientras Melissa era consentida, y que estaban orgullosos de mí por finalmente defenderme. Otros, particularmente parientes del lado de mi madre, que siempre habían favorecido a Melissa, me dijeron que estaba siendo egoísta y que la familia siempre debería venir primero, sin importar que, la parte más dolorosa de todo esto fue darme cuenta de que mis padres genuinamente creían que estaban en lo correcto. En sus mentes, habían sacrificado todo para ayudar a Melissa porque lo necesitaba, y ahora era mi turno de dar un paso al frente y sacrificarme por la familia. No podían o no querían ver que su habilitación interminable había evitado que Melissa alguna vez aprendiera a mantenerse a sí misma, que su favoritismo había creado este monstruo de sentido de derecho, o que esperar que entregara $250,000 era absolutamente irrazonable. Se habían convencido de que porque había sido responsable y exitosa, de alguna manera, le debía a la familia subsidiar el estilo de vida de Melissa indefinidamente. Aproximadamente 3 meses después de esa cena desastrosa, mis padres realmente presentaron una demanda contra mí, fiel a la predicción de mi abogada. Fue un desastre de reclamos vagos sobre préstamos que nunca fueron documentados, promesas que nunca se hicieron, y argumentos emocionales sobre obligación familiar que no tenían fundamento legal. Presentamos una moción para desestimar, y el juez la concedió en 6 semanas, llamando a la demanda frívola y declarando que no había base legal para ninguno de sus reclamos. El juez también ordenó a mis padres pagar mis honorarios legales, que totalizaron unos $15,000 para ese momento. Estaban furiosos sobre esto, por supuesto, y me culparon por costarles dinero que no tenían, ignorando completamente el hecho de que ellos habían iniciado la demanda sin fundamento. Desde entonces, he tenido contacto mínimo con mis padres y Melissa. Ocasionalmente se contactan, usualmente cuando Melissa está en alguna nueva crisis y piensan que pueden hacerme sentir culpable para ayudar, pero me mantengo firme en mis límites. He dejado claro que estoy dispuesta a tener una relación con ellos si pueden respetar mis decisiones y dejar de tratarme como un cajero automático familiar, pero hasta ahora parecen incapaces de hacerlo. Continúan habilitando a Melissa, bien continúa tomando malas decisiones y continúan sufriendo financieramente como resultado. He ofrecido ayudar a mis padres con planificación financiera, enseñarles cómo establecer límites con Melissa para que se vea obligada a volverse independiente, pero no están interesados. Preferirían luchar y resentirme que hacer el trabajo duro de detener el ciclo de habilitación. La situación con los niños me rompe el corazón. Ahora tienen 9, 11 y 13 años y están creciendo con una madre increíblemente inestable y abuelos que están estresados financieramente. He intentado mantener alguna relación con ellos,
enviando regalos de cumpleaños, ofreciendo ayudar con gastos escolares directamente en lugar de darle dinero a Melissa. Pero mi acceso a ellos está controlado por Melissa, quien los usa como peones en este drama familiar. Les ha dicho que su tía Jennifer es rica y egoísta y no se preocupa por ellos, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. He establecido pequeñas cuentas de ahorros para cada uno de ellos que Melissa no sabe, guardando dinero para sus futuros fondos universitarios que estarán disponibles cuando cumplan 18. Pero por ahora, no puedo hacer mucho más sin que sea interceptado o usado por Melissa para otros propósitos. Mirando hacia atrás en todo esto, puedo ver tan claramente cómo los patrones se establecieron temprano y simplemente siguieron repitiéndose. Mis padres crearon una dinámica donde Melissa aprendió que siempre sería rescatada, que nunca tendría que enfrentar consecuencias reales, que alguien siempre intervendría para arreglar sus problemas, y crearon una dinámica donde yo aprendí que ser responsable significaba ser dada por sentada, que mis necesidades y límites eran menos importantes que mantener a Melissa feliz. Me tomó demasiado tiempo salir de ese patrón, defenderme y negarme a continuar jugando el papel que me habían asignado. Me siento culpable. A veces, soy humana, y fui criada en una cultura familiar que valoraba el autosacrificio y poner a la familia primero. Hay momentos en los que me pregunto si debería haber ayudado más, o si había algún término medio que perdí, si estoy siendo demasiado dura. Pero luego recuerdo los años de cuidado infantil gratuito mientras Melissa salía de fiesta, la completa falta de apreciación o respeto, la audacia de exigir que le comprara una casa, la amenaza de una demanda cuando me negué, y sé que tomé la decisión correcta. Habilitar a alguien no es lo mismo que ayudarlos. La ayuda real habría sido que mis padres establecieran límites con Melissa hace años, forzándola a valerse por sí misma, permitiéndole experimentar las consecuencias naturales de sus elecciones para que estuviera motivada a tomar mejores. He aprendido tanto de esta experiencia sobre límites, sobre la diferencia entre culpa y mala acción real, sobre la importancia de protegerte incluso de miembros de la familia que afirman amarte pero te tratan como un recurso para ser explotado. He aprendido que ser el hijo responsable en un sistema familiar disfuncional a menudo significa que te conviertes en el chivo expiatorio, aquel de quien todos esperan que se sacrifique y de ahí arregle las cosas mientras el hijo irresponsable es consentido y habilitado. He aprendido que a veces amar a tu familia significa decir no a sus demandas irrazonables, incluso cuando te odian por ello. Mi vida ahora es pacífica de una manera que nunca fue cuando estaba atrapada en el drama familiar. Tengo amigos que respetan mis límites, un negocio que continúa creciendo, pasatiempos e intereses que realmente tengo tiempo de perseguir, y relaciones que son recíprocas en lugar de unilaterales. Estoy saliendo con alguien maravilloso que viene de una familia sana y estaba absolutamente horrorizado cuando le conté esta historia. Me ha ayudado a ver aún más claramente cuán disfuncionales eran mis dinámicas familiares, cuán irrazonables siempre han sido sus expectativas, y cuánto más feliz soy ahora que me he alejado de todo. Me reconciliaría con mis padres y Melissa si reconocieran su comportamiento y genuinamente cambiaran. Absolutamente. No los odio. No estoy guardando rencor, simplemente me estoy protegiendo de la explotación continua y el trato injusto. Si pudieran admitir que su favoritismo me lastimó, que sus expectativas eran irrazonables, que su demanda estaba mal, y comprometerse a tratarme con respeto básico y justicia en el futuro, estaría abierta a reconstruir nuestra relación. Pero no estoy conteniendo la respiración. Las personas que han pasado décadas en un patrón de comportamiento rara vez cambian a menos que toquen fondo y se vean obligadas a confrontar sus elecciones. Mis padres todavía están demasiado ocupados habilitando a Melissa y culpándome por no unirme a ellos en esa habilitación para hacer cualquier autorreflexión real, para cualquiera que esté escuchando esto y esté lidiando con dinámicas familiares similares, donde se espera que te sacrifiques sin fin por un miembro de la familia irresponsable mientras tus propias necesidades son ignoradas. Quiero que sepas que está bien decir no, está bien establecer límites, está bien negarse a financiar las malas elecciones de otra persona. Ser familia no le da a las personas derechos ilimitados a tu tiempo, dinero o energía emocional. Tienes permitido vivir tu propia vida,
perseguir tu propia felicidad y proteger tus propios recursos. La culpa que te lanzan es manipulación, no obligación moral legítima. No le debes a nadie tu seguridad financiera solo porque tomaste mejores decisiones que ellos. Ha sido un camino difícil. Aceptar la realidad de que mi familia puede nunca darme el amor y respeto que merezco, que siempre pueden verme como la egoísta porque me negué a arruinarme para habilitar a mi hermana, pero estoy en paz con mis decisiones, duermo bien por la noche, sabiendo que he sido justa, razonable y generosa dentro de límites apropiados. He ofrecido ayuda real, ayuda que realmente haría una diferencia, pero solo quieren el tipo de ayuda que les permite continuar evitando la responsabilidad. Esa es su elección, y no puedo controlarla. Todo lo que puedo controlar es mi propia respuesta, mis propios límites y mi propia vida. Mi nombre es Jennifer, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi familia intentó hacerme responsable de las elecciones y rescate financiero de mi hermana, y cómo finalmente dije no y lo dije en serio. Amenazaron con demandarme, trataron de manipularme, intentaron usar la culpa y la obligación familiar como armas, pero me mantuve firme. No soy su cajero automático, no soy su padre de respaldo y no soy responsable de arreglar problemas que otros crearon. Solo soy una mujer que trabajó duro por lo que tiene y se niega a entregarlo a personas que se niegan a tomar responsabilidad por sí mismas. Gracias por escuchar. Y espero que mi historia ayude a alguien más a encontrar el coraje para establecer límites con sus propios miembros de familia difíciles.